No tengo muchas ganas de andar haciendo virguerías. Ahí va, estoy viendo ese camión que está todo plegado. Tito que está pitando como loco desde hace rato. ¿Qué le habrá pasado a esta familia? Vaya para adentro, no me andes jodiendo. Buongiorno, Mi documento personal. Tocaremos la puerta. No tocaremos la puerta. Se puso loco. Me metí adentro del barco y salió hecho una loca. ¡No! El mismo remolque que acabamos de desenganchar hace un momento, lo volvemos a enganchar para salir mañana hacia Roma. Le digo a mi compañero, bueno, no ha sido una confusión, ha sido una reorganización nuevamente. Este remolque lo acabo de desenganchar hace menos de una hora. Y me dice el compañero, pues podrías volver a engancharlo y te lo llevas a la base, a tu base y tal, y mañana sales ya directamente desde ahí. Le digo, no me lo podías haber dicho hace una hora. Y sí, podía, pero no estaba bien calculado algo. Bueno, había otra planificación y ya está. Ahora vamos a volver. Hay que estar en 2 días, porque hoy es jueves, por lo tanto, no me extrañaría nada que mañana fuera viernes. Ahí va, no estoy fino. No estoy fino. Entonces mañana viernes, a ver, vamos a hacer una cosa. Me voy a poner las gafas de escuchar y a ver si así atino un poco mejor. Por este lado bien, por ese lado también. Yo creo que estamos bastante bien por ahí. Viernes y sábado a saco. Ahí va, estoy viendo ese camión que está todo plegado. Ese de ahí. Viernes y sábado a tope. 1500 y pico, 1600 kilómetros que saldrán hasta Roma. Hay que llegar porque el domingo no se puede circular. Aunque bueno, el desenganche está previsto creo que para el lunes. Pero si llegamos el sábado, mejor, porque así igual probablemente con suerte enganchamos otra tarea. Que es de lo que se trata. Esto es lo que me gusta. No me gusta quedarme aquí en España porque luego me paso la mitad del tiempo aparcado por ahí. Este amigo se parece a Sean Penn, el actor. Sean Penn camionero. Un traguito de AdBlue para saciar la sed del topolino y saliendo a darle patita. Ahí estamos, ya estamos en la calle. Creo que no se olvida nada. Este que está aquí, mi segundo camión. Segundo o tercero. No sé si está ahí ahora durmiendo el señor Marcelo. Hay uno ahí que está bien calentito, que está pitando como loco desde hace rato. No debe faltar el caradura que está aprovechando el repostaje para meter un descansito ahí en el surtidor. Aprovechar a estirar un poco las piernas. Vamos a visitar al compañero. Qué pesado, pito este. ¿Ves que me distraigo un segundo? Qué pesado. Concha, tu hermana. Es que me distraigo un segundo para buscarme un bizcocho y ya se me adelantó el de adelante. Ni tan mal. Solo llevamos 3/4 de hora desde que llegamos al aparcamiento, a la entrada. A ver, un poco más. Y yo diría que por ahí. Vamos. Otra vez para el otro lado. No hay agua, la concha eso. Ni tan mal. 6:30. Creo que 1 hora en total todo, ¿verdad? Ni tan mal. Cuando vi la cola ahí en la calle de atrás, me temí lo peor. Me temí el doble. Así que no nos vamos a quejar. Cinturón y para afuera. Me pegué un susto. Digo, de aquí no salgo hasta mañana. Salgo de aquí con la barba por el suelo. El caso es que ya está esto terminado. Me quedan 6 horas de volante todavía, de las que puedo exprimir el máximo posible, haciendo otra parada de 45 minutos que tengo que hacer por delante. Son las 6:30 de la tarde. Eso significa, pues a ver, 12 de la noche hasta la 1, entre la 1 y las 2 de la noche seguramente estaré conduciendo todavía. Hasta la zona estoy en la Junquera, hasta, bueno, por kilómetros me daría para llegar hasta Ventimiglia. No sé si eso es demasiado optimista. Probablemente sí sea muy optimista. Pero le vamos a dar con todo. El caso es que mañana, sábado por la tarde, noche, me gustaría llegar directamente a aparcar en el puerto de Roma,
Así ya me olvido de historias, porque el domingo no se puede circular por Italia, ya me lo advirtió mi jefe de tráfico. Porque como no llevamos frío, estamos transportando seco industrial, entonces no se puede circular el domingo en Italia. Ya me quiero olvidar de ese tema porque el lunes tenemos la descarga a las 7 de la mañana, entonces tendría que hacer todo lo posible, el máximo, por llegar mañana a la noche. Y estamos a 1000, ahora lo voy a mirar, pero estábamos de Alcarrasa a 1500 casi. Oh, ¿cuántos compañeros coincidimos ahora en la gasolinera J. Carrión? Igual hay 10 en esta calle. Aquí 2 más, 1 más. Uy, sin querer estoy dejando que el camión vaya demasiado rápido. Hay cola hoy otra vez, no sé qué ha pasado, pero se ha formado la cola de nuevo. Hay más cola que antes, bastante más. Estos sí que la tienen jodida. Si yo he tardado 1 hora, estos sí que van a tardar más. Upa, amigo, ¿qué ha pasado? Aquí me quiero abrir bien también, porque no quiero tocar el bordillo. Perfecto, impecable. Ahora vamos a seguir intentando esquivar todo lo que se pueda los agujeros. Y eso que esta calle la han estado arreglando bastante. Bastante. Pero mira cómo está esto. Mirad cómo está esto. ¡Qué desastre! Me duele. Me duelen esos golpes los neumáticos, me duelen a mí. Vámonos para afuera. Ya aprenderás a poner el intermitente. Si no te gusta que me atraviese en medio. Quieto, hermano. Dirección La Junquera. Y a darle patita. Hostias. Hostias. Esta tarde fui a trabajar 1 hora más tarde de lo que yo hubiera tenido previsto. Pero aún así no se nos ha desmadrado los horarios. He estado calculando toda esta mañana por la noche. Llegamos a Roma perfectamente. Vamos, por kilometraje se llega. Ahora otra cosa es que se nos dé bien la carretera. Sobre todo ahí en la zona de Ventimiglia, que son tan amigos de estar cortando tramos de autovía. Venga, para afuera. A ver, hermanos, dejarme entrar. ¿Qué le habrá pasado a esta familia? Un pipí de emergencia. Para eso hay que parar en la autovía, ¿verdad? Dale, papá. Vamos a levantar el pie para que entre este amigo. Dale, papá, es que voy a 79, amigo. Puta madre. A ver, lo voy a dejar que pase ya. Aunque seguramente lo voy a volver a pasar en breve, porque con esta velocidad no lo voy a seguir mucho tiempo. Muy bien, pues ahora estamos empezando la bajada hacia Perpiñán. Acabamos de cruzar la frontera ahí mismo, a 500 metros, menos. Vamos a limitar. Aquí habría que limitar mucho más, a 70. Está el límite en 70 para camiones. Y no es raro ver por aquí de vez en cuando a los gendarmes con el radar. Porque claro, aquí tienen que pescar camiones que se la deben pasar bomba a los tíos. En este momento estoy bajando a 91. Lo tengo limitado a 79. Voy a seguir bajando el límite. 75. El camión sigue a 91 porque llevamos mucho peso y le cuesta mucho frenar. 91. Ahora se empieza a notar un poco. 90. 88. El camión de atrás, pues que se vaya preparando para pasar si quiere. 81. Ahí. 78. Esta ya me gusta más. Creo que nos vamos a quedar así. Qué bonito se ve el paisaje. Otra vez este hermano que viene un poco desbocado. No quiero ni saber a la velocidad que debe ir, pero bastante. Nosotros bajamos a 77. Está bien. El límite está en 70. Sí, y es el límite legal, o sea, habría que ir a 70, pero es que a mí me da un poco de reparo porque es demasiado poco. Aquí 70 algunos se me puede llevar puesto, porque a 70 no baja nadie. Creo que no, en la vida debe bajar nadie. Solamente cuando se vean muy descaradamente los gendarmes con el radar. Otro hermano más que me va a pasar también porque lógicamente voy a 78, que es 8 kilómetros por hora por encima del límite, pero es demasiado despacio.
Lo que pasa es que yo, bueno, como ya tengo bien calculado todo mi viaje, no me va la vida en 3 o 4 kilómetros estar 10 kilómetros por hora por debajo. Pero igual. Bueno, a partir de aquí creo que ya le podemos quitar el limitador para ponernos a 90. Si no me equivoco, si no, igual todavía nos falta. No. Estará el peaje más adelante. Prats de Moyo. Ese pueblo. Prats de Moyo. Se lo voy a enseñar a Miguelito. Me voy a comer otro Smint. Que esto es como... Es algo así como un poco adictivo. Y a partir de aquí en adelante tenemos una buena tirada de 200 y pico kilómetros o 300, no me acuerdo exactamente, 200 y pico seguro, hasta Nimes. Y la verdad es que, bueno, el paisaje no es que haya nada especial que ver. Es más o menos así como esto, todo el tiempo. El día de hoy tenemos un pequeño acertijo que resolver. O más, bueno, a ver, hay que organizarse bien, ¿vale? Estoy a 120 kilómetros de la frontera con Italia. Aún no he llegado a Mónaco. He pasado a Marsella y estoy por la zona de Niza. No he mirado exactamente bien el mapa, exactamente en el lugar, cómo se llama este lugar exacto donde estoy ahora, pero bueno, acabo de arrancar. Estoy a 123 kilómetros de la última área de servicio que hay antes de Italia. Ocurre que es sábado y hoy es festivo en Italia. Acaba de parar un compañero un poco desesperado porque lo agarró por sorpresa. Se encontró con el panel luminoso en la autopista indicando que no se puede circular por Italia, lo cual para mí también fue una sorpresa porque no me lo habían dicho en la empresa. Hoy es festivo, sábado, festivo en Italia. Prohibido circular camiones de más de 7 toneladas y media. Entonces, en Italia se abre la circulación a las 10 de la noche, pero se vuelve a cerrar a las 9 de la mañana porque mañana es domingo. De 9 de la mañana a 9 de la noche no se puede circular, o a 10 de la noche no se puede circular. Esa es normal, es todos los domingos igual en Italia, pero en Francia todavía es un poco más, porque no son las 12 horas de prohibición como en Italia. Aquí son 24 horas desde las 10 de la noche de hoy hasta las 10 de la noche de mañana. Entonces estoy un poco... que la estrategia es que me tengo que acercar lo más posible hasta la mismísima frontera antes de que se colapsen los aparcamientos, que ya debe estar la cosa media jodida. Voy a ver si hay camiones que siguen en dirección a Ventimiglia, porque eso ya es territorio italiano donde está prohibido circular. Es decir, probablemente la policía ya no me deje pasar desde la última área de servicio, que vamos a ver si encuentro un hueco donde meter la nariz ahí para poder aparcar, porque la prohibición, el día festivo y el día de la liberación o el día de la libertad o algo así, es un día festivo que solamente debe ser hoy en el año, pero bueno, mañana domingo es normal, es la prohibición normal de todos los camiones. En Francia la prohibición es desde hoy sábado a las 10 de la noche hasta mañana domingo a las 10 de la noche, y en Italia es desde mañana a las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche o 10 de la noche, no me acuerdo el horario que finaliza, pero bueno, es todo el día, no son 24 horas como aquí en Francia. Entonces, aparte de eso, tenemos con que hoy, en este momento, de 9 de la mañana a 10 de la noche, está prohibido circular en Italia por la masificación de desplazamientos de coches por el día festivo y tal, prohibido. Entonces, bueno, 119 kilómetros quedan todavía para la última área de descanso antes de la frontera. Ahí hay que ir a intentar encontrar un hueco donde no lo haya, para intentar aparcar y pasar ahí el día. Son las 10 de la mañana, bueno, hasta las 10 de la noche. A las 10 de la noche tenemos esa ventana de 10 de la noche hasta las 9 de la mañana para poder llegar hasta Roma, ¿vale? Porque si no lo hago esta noche, quiero hacerlo esta noche, si no lo hago esta noche, tengo que hacerlo la noche de mañana domingo, porque la descarga es a las 7 de la mañana del lunes, lo cual es, para mi gusto, bueno, no me gusta ir estresado conduciendo a sangre y fuego por la noche, entonces prefiero hacer todo el tramo posible, que se haría perfectamente todo el tramo hoy, la noche de hoy,
si arranco correctamente cerca de la frontera y no me encuentro con prohibiciones para conducir ni de un lado ni de otro. Espera, tengo que bajar la velocidad, que voy un poco pasado. Ahora, si no me encuentro con restricciones para conducir ni de un lado ni de otro, puedo arrancar a las 10 de la noche y tengo hasta las 9 de la mañana de sobra, horas de sobra, para llegar hasta Roma y echar ahí todo el día y ya está, y descargar el lunes por la mañana cuando toque. Según acabo de ver, el parking que está más cerca de la frontera está completo. El que tenemos ahora inmediatamente delante, a menos de 20 kilómetros, pone que está libre, que debe haber algún hueco. Entonces, con suerte, a ver si llegamos a encontrar alguno, porque claro, habrá camiones por delante. Aire de la Côte d'Azur. Este tiene que ser. Habrá camiones por delante que irán parando ahí y probablemente pues igual para cuando llegamos no hay nada, pero a ver si con suerte. Radar, atención. 89. Pimba, hasta luego, Lucas. No, digo pimba, digo... No me hicieron una foto. El mes pasado me hicieron... Yo creo que me hicieron una foto seguro. Si no fueron dos, pero una seguro. Bueno, el caso es que a ver si llegamos a esa área, a encontrar algún hueco, porque si no, no va a quedar más remedio que dar la vuelta y ir para atrás otra vez, buscando aparcamiento. Todo por querer acercarme al máximo hacia la frontera de esta noche, que bueno, pensándolo bien, a lo mejor no hubiera hecho falta, pero ya está. Ahora ya me he movido, no pasa nada. De todas formas, ahí donde estaba tampoco me gustaba mucho. Qué lugar más chulo. Palmeras, los árboles, más palmeras por ahí, las enredaderas, los pinos. Está precioso este lugar. Esto ya es Niza o Cannes, no me acuerdo ahora. Bueno, Niza. Sí, Niza. Ya empiezan a aparecer los paisajes bonitos. Bueno, 2 kilómetros para nuestra área de servicio. A ver si hay suerte y encontramos un aparcamiento. Ay, ya se ve el mar. Ya vemos el mar. A ver, área de la Côte d'Azur. Hay que cruzar los dedos y rogar a esperar tener suerte. Yo no tengo muchas ganas de andar haciendo virguerías hoy. Vamos para allá, frenando. Camiones a la derecha. Vamos aquí. Camiones parking. Vamos aquí. La rueda pasa justa. Hostias, que he tocado. ¡Qué susto! A ver. Camiones en doble fila. Esto tiene mala pinta. Mala pinta, mala pinta. Esto tiene una pinta tremendamente mala. Hay mucho camión en doble fila. No vamos a encontrar ni un solo. Nada, toma por saco. No va a haber suerte, che. Vamos a seguir por este lado. Yo no sé si es cosa mía o me parece a mí que veo los huecos tarde. Digo, podía haberlo dejado ahí. Probablemente me falte tener un poco más de jeta.
Hay gente que llega, se mete en medio y bueno, y los... A ver, aquí, naturalmente, imposible. Vale, a ver un momento. Un momento, ahí hay un camión aparcado afuera. Que ese está mal. Hay camiones allá enfrente. Vamos a ver cómo hacemos para volver. Venga, 7 kilómetros para adelante, 3 kilómetros para adelante, media vuelta ahí. Que estoy viendo esa zona de ahí que parece que puede estar un poco más despejada. A ver, ¿qué pasa este hermano? Porque aquí no me puedo quedar, naturalmente. Aquí tampoco. Este hombre realmente aquí no lo hizo mal, ¿eh? Han puesto aquí un montón de conos para que no aparquen los camiones. Bueno, habrá que intentar volver ahí enfrente. Ahí. Venga, 3 kilómetros para adelante y media vuelta. Otra vez que me he dejado la puerta del armario abierta. No me he dado cuenta, me he sentado aquí arrancado y claro, te das cuenta cuando las cosas empiezan a caer. Vamos allá. Telepeaje. 3 kilómetros para volver a probar suerte otra vez. No, ahí solo hay 3 aparcamientos. Y aquí no me puedo quedar, naturalmente. Aunque ese hombre de ahí parece que tenía toda la pinta de que se iba a quedar. Pero no me siento a gusto, no me siento cómodo quedándome ahí hasta las 10 de la noche. Que pase la policía en cualquier momento y te sacuden una multa. Como este hermano de aquí. Este hermano de aquí pasan y me lo vacunan. En Francia no se jode con esto de aparcar en la autopista, en un apartadero así. Ya con Marcelo nos perdonaron la vida una vez, pero en Italia sí se puede, aquí no. Bueno, a ver, 2 kilómetros. Qué bonita moto. Lo necesito. 2 kilómetros para probar suerte otra vez. La verdad, el cartel pone completo. Voy a entrar por tener un poco de fe, nada más, de que a lo mejor está equivocado. Pero pone completo. Siguiente parada, 43 kilómetros. Vamos en dirección contraria, no es viable. Si no hay lugar donde quedarse aquí, aunque sea inventado, hay que dar la vuelta y seguir tirando en dirección a Italia. Aunque sea, hay que entrar en algún pueblo, hay que hacer algo. No puedo volver 43 kilómetros para atrás. O sea, los mismos kilómetros que acabo de hacer para llegar hasta aquí. A ver, ¿sería viable quedarse atrás de este hombre ya directamente? Yo no sé. A ver, voy a mirar. Hostia, me ha tocado la lotería.
Me ha tocado la lotería. Se ha ido el hermano que estaba atrás. Me acaba de tocar la lotería. Voy a mirar a ver qué tal aparcado estoy aquí. Pero si me quedo aquí me ha tocado la lotería. Bueno, con un poco de mucha suerte he conseguido quedarme aquí. Mal aparcado. No sé si se llega a ver el cartel. Tremendo cartel este de no aparcar. Pero es que está todo a reventar. Está todo a tope. Así que ya vinieron los empleados de la gasolinera. No me han echado de momento. Con lo cual entiendo que haciéndome un poco el loco me podré quedar aquí toda la tarde. Hora de comer. Todo listo, todo preparado para salir de aquí, pero quemando goma, vamos. ¡Hala! Hasta luego, Lucas. Está todo recogido, creo que no nos olvidamos de nada. Vamos a salir de aquí, pero derrapando. Son las 9:10. 9:11. Y creo que había como 60 kilómetros hasta la frontera. Así que no hay que perder ya más tiempo. A las 10 de la noche queda prohibido conducir aquí. Y a las 10 de la noche se abre la circulación en Italia. Me lo está haciendo pasar mal el Maps, ¿eh? Me está pegando cada susto. Digo, a ver dónde me vas a meter, amigo. A ver dónde me vas a meter. Que yo no puedo ir por cualquier lugar. Para dar la vuelta y volver a salir a la autopista estoy entrando por unos laberintos un poco recomendables. Vamos, amigo, sácame de aquí tranquilito y directo. Por favor, que no estoy para comedias ahora, ¿eh? No estamos para comedias ahora. ¿Por qué no hay un cambio de sentido como en todas partes? Ahora sí. Uf, hubo un momento que las estuve pasando un poco mal, ¿eh? Cuando me metí ahí a dar la vuelta en ese lugar, no me gustó mucho. Encima de noche no lo veía muy bueno. En fin, lo mejor de todo es que ya se terminó. Ya volvemos a estar en el camino correcto, a Ventimiglia y de ahí para adelante. Una vez que estemos en Italia, ya nos da igual todo. Hasta las 9 de la mañana se puede tirar. Lo que pasa es que hay que salir de aquí de Francia en menos de 40 minutos. Y creo que estoy a unos 60 kilómetros. Muy bien. Este lugarcito tiene truco. Cuando vienes aquí la primera vez, bueno, te la encuentras un poco de sorpresa, vienes contento. Es verdad que aquí hay unas flechas que marcan que hay una curva, pero la curva no es para entrar tan alegre, ¿vale? No es para entrar a 90. Estamos perfectos. Tenemos 9 horas y pico si queremos hacer conducción de 10 horas, que no va a hacer falta. Hay 618 kilómetros por delante. Así que por la mañana tenemos que estar en el puerto de Roma sin ningún problema. Empezamos la subida de Niza. Estamos a 25 de Mónaco y a 38 de Mentón. La verdad es que no tengo la referencia exacta de a cuántos kilómetros está la frontera de Italia, pero bueno, digo, espero yo que no vayan a ser tan sumamente estrictos, porque ya me estoy empezando a mirar el reloj cada vez más a menudo. Son las 9:42, hay 18 minutos para las 10 de la noche. En teoría aquí en Francia a las 10 de la noche ya no se puede circular, pero yo voy a tirar directamente hasta la frontera. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Al fin, por Dios, estoy viendo camiones más adelante.
Qué mala espina me estaba dando, que llevo rato viendo camiones aparcados en el Arsén y ya no estaba nada tranquilo, porque además vengo desde hace bastantes kilómetros que no veo ni un camión. Y ahora, por fin, veo ahí delante dos camiones. Veo ahí delante dos camiones y es como que vuelvo a ver la vida en colores. Oh, creo que ahí se pueden ver dos hermanos, a que ahora son mis hermanos del alma, porque me han salvado la vida. Los nervios por lo menos. A los que por supuesto no voy a adelantar, cosa que si nos denuncian siempre tendré la satisfacción de saber que han denunciado a dos antes que a mí. Otro más, vaya, 3. O sea, soy el cuarto. Aquí quieto, hasta Italia. Así me gusta. Así me gusta, todos juntitos. Oh, parece una tontería, pero cómo me ha tranquilizado ver a esta gente. Digo, a ver si voy a ser el único pringao que está aquí circulando mal. Pero no, bueno, en todo caso ya somos 3. Me tienes que estar jodiendo, ¿verdad? Un radar de 50. Aquí se viene buena curva. Ah, no, todavía no, no era esta. Radar de 50, es que si no lo veo no lo creo. Y atrás viene uno que debe tener prisa, que creo que ya me ha echado alguna luz. Pero es que, hermano, si tiene prisa pasa. Yo no voy a correr más. Estoy bajando en este momento a 73. Y bueno, esta carretera la he hecho algunas veces, pero tampoco tantas como para decir que soy aquí un experto. Tiene que haber algún tipo de festival o algo en Mónaco, porque bueno, en la cámara no se va a apreciar, pero hay como unos cañones de luz hacia el cielo, unos efectos de luz así. Está bonito de verlo. Bueno, verlo de refilón únicamente, porque no puedo quitar los ojos de la carretera, pero en la oscuridad la noche hace un efecto bonito. Otro hermano, mira, 85 voy yo. ¿A cuánto va este viejo? Demasiado, para mí demasiado. Si por cualquier motivo te encuentras el tráfico parado, bueno, no sería lo suyo, pero si te encuentras el tráfico parado, a ver cómo coño haces para parar. Creo que acabo de ver el cartel que marca el límite de Italia y Francia. O sea que si no me equivoco, aquí en breve ya tiene que salir el peaje de Ventimiglia. Ahí acaba de cantar el GPS, frontera de país próxima. Los carteles aquí ya están en italiano. Y ahí está el cartel. Ay, este es el que me da la vida. Italia. Fuera de peligro. Son las 10 y 12 minutos de la noche. En teoría hemos conducido 12 minutos por Francia, que no teníamos que haber conducido. Pero no era tan fácil ajustar tanto para pasar exactamente a las 10 de la noche por aquí. No creo que lo haga todo el mundo. A lo mejor sí, pero yo no creo. Aquí hay un puerto que está aquí que es una risa, por favor. Le llaman autovía porque son unos degenerados. Eso no puede ser una autovía ni en broma, vamos. Este es el peaje de Ventimiglia. Ahora es una pena que de noche no se va a ver nada, porque aquí hay una montaña súper grande y súper bonita. Esa parte de ahí es un lugar precioso, pero claro, para verlo de día, lógicamente. Hay por ahí, por la izquierda, bueno, que no se llega a ver, está el estacionamiento donde hemos dormido alguna noche. Y lo divertido de verdad, divertido por decir algo, ¿no? Hay que consolarse. Empieza a partir de ahora. Estamos pasando ahora por la localidad de San Remo y seguimos de camino a Génova. Lo quiero ver a este hermano cómo se va a tirar, a adelantar tan pronto como hayamos salido del túnel, porque lo debo tener a un palmo pegado atrás. A ver, viene curva, ya está en la izquierda. Hasta luego, mi hermano, vaya usted con Dios y se me cuide. Yo ya estoy bajando a 80 y este todavía va mejor. ¿Ves? Tirarse tan rápido, para ahora está frenando. La peña está muy loca. Esta es una curva de 60 para camiones. Se supone que esto es una autovía, ¿eh? Curva de 60, voy a 66.
porque me acuerdo de que en este lugar he apretado el trasero más de una vez, porque de a poco se va cerrando un poquito más, Vale. Hay lugares, ya llevamos 130 kilómetros de carretera así, de curvas y túneles y puentes y túneles y curvas y su puta madre. Pero bueno, yo no la he hecho 1000 veces, la he hecho creo que 4 veces, esta debe ser la quinta. Entonces, bueno, pues no puedo llevar las velocidades que llevan los demás. Y se ve que detrás mío traigo un hermano que debe estar parecido a mí, porque desde hace mucho tiempo que no me adelanta. Así que debe venir contento ahí atrás, tranquilo, a mi ritmo en este momento, a 75. Y 75 para mí incluso ya es rápido, porque ahora esto aquí no se aprecia bien en la cámara, pero esto va cuesta abajo. Podemos empezar a subir un poquito la velocidad, tanto si lo queremos como si no. ¿Y qué pasa? Que al final de la recta se viene una curva cerrada, una curva de 60. Una pena. El último tramo del recorrido, la cámara se quedó sin batería. Lógicamente no se puede cambiar la batería conduciendo, así que, bueno, una pena a medias, porque al final de cuentas es de noche. Más de 180 kilómetros y todavía no se terminan. Todo listo. Cafecito, hemos estirado un poquito las piernas. Bueno, creo que antes de mover voy a echar un traguito de agua. Hemos estirado un poquito las piernas y a darle otro poco. Este hermano francés que me va al revés. Esto es muy típico aquí en Italia. Un stop y para adentro. Ni carril de aceleración ni leche. Así que vamos para adentro. Acelerar, ya acelera en la propia autopista, no pasa nada. Aquí no hay carril de aceleración. 230 kilómetros de túneles. 230 kilómetros hasta aquí. Desde que empecé a contar. Mañana volveré a contar otra vez el camino de vuelta para asegurarme de que no me falla el dato, ¿eh? Otro túnel más aquí. Al final vamos a llegar a Roma por túneles. La verdad es que no tenía ganas de seguir grabando de noche, pero es que esto hay que enseñarlo. Por la cantidad de saltos que acabo de dar dentro de esta cabina, esto no es nada. La carretera hecha polvo es poco, destrozada. Una basura, ¿eh? Aquí te encuentras animales reventados cada 2x3, perros, conejos, gallinas, de todo. Bueno, hay puntos, hay lugares que la hierba crece hasta dentro prácticamente dentro de la calzada. Es tremendo cómo está, y aquí está bien, pero unos kilómetros más atrás ha ido todas las cosas dando saltos dentro de los armarios. He tenido que bajar la velocidad porque digo, esto no puede ser. Al final la carretera reventada, rota, toda hecha polvo. Bueno, al final es que no sabes cuándo dejar de grabar, porque es que la carretera es todo el rato así. Todo el rato así. Y aquí ni tan mal. Hace 10 minutos todo completamente destrozado. A ver si vuelve otra zona como esa para que la pueda grabar. Todo roto. Todo el rato es todo el rato esto. Así llevo 200 y pico kilómetros. A ver cómo viene por aquí. ¡Oh! Así es todo el rato la carretera. Madre mía. No, hay que bajar la velocidad porque al final ya no sé qué va a pasar. Tengo miedo de pegar algún golpe. Agujero. Toma. Bueno, y lo dejo ya porque si no no voy a terminar. O sea, todo el rato es así. Tendrían que pagar por ir por aquí.